La historia de Oliver Green. Oliver Green es una planta que vive afuera del Museo de Cuerpos Plastificados. Siempre se sorprendía al ver a las personas asombradas salir del museo. Un día muy soleado, Oliver estaba afuera acalorado bajo el sol. Dando pequeños saltos, se dirigió a la sombra cerca de la puerta de entrada del museo, desde donde se lograba ver uno de los cuerpos plastificados. En su camino a la sombra, Oliver dejó un camino de rastros de tierra, los cuales llamaron la atención del guardia, que no supo de dónde venían. Al día siguiente, Oliver no podía esperar más para entrar y observar todo aquello que sorprendía tanto a los visitantes. Al momento en el que se dio la oportunidad, Oliver empezó a dar pequeños saltos hasta llegar a la entrada del museo. Conforme avanzaba, iba dejando rastros de tierra. Cuando entró, lo primero que pudo escuchar fueron varios latidos muy fuertes. No sabía qué era lo que pasaba. Su curiosidad crecía más mientras observaba el corazón humano. Oliver comenzó a leer un letrero de información y se dio cuenta que el corazón bombea 6.414 litros de sangre diarios. Esto lo confundió un poco, ya que él siempre había entendido que el corazón es más que una bomba. En este se albergan nuestras emociones, valores y sentimientos más profundos. Oliver empezó a buscar su corazón físicamente, pero no lo hallaba. Descubrió que su cuerpo era totalmente diferente al de los humanos, pero al mismo tiempo compartían ciertas características que los hacían parte de la naturaleza. Hay una gran cantidad de órganos semejantes entre las plantas y el hombre, como lo son los huesos. Oliver aprendió que existen 206 huesos en el cuerpo de un adulto y que en total pesan 7 o 9 kilos. Oliver no entendía de dónde salían tantos huesos si las plantas solo necesitan un tallo. Conforme observaba los cuerpos, se detuvo frente a uno que estaba compuesto de ramificaciones rojas muy parecidas a sus raíces. Algunas se llaman venas y las otras arterias. Estas se ramifican y se estrechan hasta alcanzar la consistencia de finísimos cabellos llamados capilares. Oliver iba avanzando a lo largo de la exposición y se daba cuenta de por qué la gente salía tan sorprendida. En ese momento, volteó y observó los rastros de tierra que iba dejando por toda la exposición. A ello no le dio importancia. A la entrada del museo, se encontraba el guardia de seguridad sorprendido por toda la tierra tirada. El guardia comenzó a seguir la línea de tierra para averiguar qué era lo que pasaba. Oliver llegó a una parte de la exposición en donde se mostraban dos bolsas que se llenaban de aire. Un letrero decía que en los pulmones entran 5 y 6 litros de aire cada minuto. Conforme iba leyendo, relacionó que sus hojas también permiten que las plantas respiren. Dentro de la misma área, comenzaron a aparecer las enfermedades de los seres humanos. El más común es el infarto al miocardio. Este sucede si una arteria coronaria se cierra por completo, las células de la región mueren y el corazón se debilita. El guardia se introducía cada vez más a la exposición sin descubrir qué era lo que pasaba. Le preguntaba a la gente si no habían observado algo extraño, pero todos estaban tan interesados en la información que no habían notado nada. Algo que le llamó mucho la atención a Oliver fue el tema del aparato digestivo, ya que en una de las vitrinas observaba una gran manguera que no podía describir bien. Después de leer un letrero debajo de la vitrina, aprendió que el conducto digestivo es un tubo de unos 7 metros. Esto era algo extraordinario para él, ya que no concebía la forma en la que una gran manguera pudiera caber dentro de un ser humano. Después de dar algunos saltos, llegó a la sala donde se mostraba el desarrollo embrionario. Aquí se explica semana a semana
cómo es que los embriones van creciendo. Con este tema empezó a recordar cómo fue su crecimiento a lo largo de su vida. Posteriormente, llegó al área de los aparatos reproductores. El femenino lo empezó a relacionar con las flores de las plantas porque ambos tienen ovario y óvulos. Finalmente entendió el cómo es que se lleva a cabo el origen de una vida. El guardia de seguridad se había dado por vencido. Cansado, se sentó en una banca y observó cómo la gente estaba asombrada de todas las figuras. Él se encontraba en la sala de las enfermedades. El guardia nunca había sabido bien qué era el cáncer. Él sabía que era muy doloroso morir así. Por eso puso mucha atención a los tipos de cánceres que existen. Uno de los más comunes se encuentra en los órganos reproductores y en las mamas. Oliver iba saliendo de la última sala. Se detuvo en una de las paredes y observó que la plastificación fue inventada por el Dr. Gunther von Hagens en el Instituto Anatómico de la Universidad de Heidelberg, y que para la preparación y la plastificación de un cuerpo entero se requieren de 1500 horas de trabajo. Oliver no quería irse, ya que fue una experiencia muy interesante para él, porque conoció cómo es que el cuerpo humano funciona. Oliver salió del museo y se dirigió a su lugar. El guardia también salió de la exposición y se dirigió a la entrada. Oliver lo observó triste y le gritó: ¿Te encuentras bien, amigo? El guardia se agachó y observó a la planta sin entender de dónde provenía la voz. ¿Me hablaste acaso tú, plantita? Sí, me llamo Oliver Green. ¿Por qué estás tan triste? Estaba siguiendo unos rastros de tierra. En ese momento, el guardia entendió de dónde venía la tierra. ¿Acaso tú entraste a la exposición? Sí, ¿y luego qué pasó? Pues llegué a la sección del cáncer, y no sabía que tanta gente muere de esta enfermedad, igual que mi padre. Quisiera hacer algo para que las personas sepan cómo evitarlo. Oliver le comentó lo mucho que le gustó la exposición y que sería interesante realizar una exposición similar, pero que trate de la composición de una planta y sus enfermedades. El guardia no podía detener el cáncer, pero sí podía ayudar a Oliver Green a realizar la exposición de plantas plastificadas que pronto será presentada en el museo.